Señor, gracias por esta mañana. Gracias por todas las bendiciones que hemos sentido durante toda la semana, todo ese amor que nos das. En este momento, para los que estén aquí, vamos a comenzar la clase y los que estén en camino, que puedan llegar pronto, pero de forma segura. Señor, que estemos prestos a escuchar y aprender algo el día de hoy en la clase y nuevamente. Que todo esto sea para acercarnos cada día más y más hacia ti y tus pasos. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo. Amén. All right. El día de hoy continuamos entonces en Gálatas y el libro número 48 de la Santa Biblia y el libro número 9 de 27 de los Nuevos Testamentos. Yo siempre pongo, ¿verdad?, un cuadrito, ¿verdad?, para que pudieran ver dónde estamos ahí. Así que tenemos lo de los evangelios hecho. Entonces estamos en la cuarta carta de Pablo. En el libro de Gálatas, yo siempre le pongo una pequeña introducción, ¿verdad?, antes de entrar a la clase de hoy. Este fue escrito por Pablo con el fin de inspirar claridad en una de las primeras situaciones o problemas que corrompía a la iglesia en sus tempranos inicios, ¿verdad? Esto es algo que siempre sucede. Estos son, como dice, los puntos de aprendizaje. Y la situación era que había una confusión creada por los cristos judaizantes, estaban creando tensión y enemistad entre los judíos cristianos y gentiles cristianos. Y obviamente, ¿quiénes son los gentiles cristianos? Nosotros. La afirmación de Pablo enfatiza lo significante que era unir a la persona en medio de su diferencia en Cristo. Lo correcto y justo era el unirlos en una misma dirección al considerar la diferencia de sus trayectorias pasadas, ¿verdad? Porque esto no se quedó en Israel. Aquí los apóstoles salieron a evangelizar el mundo, ¿verdad? Así que fueron a Roma, fueron a Grecia y fueron a otras partes. Así que rapidito, lo que está sucediendo nuevamente es cuando uno está llevando una historia, la varianza puede cambiarlo todo y el significado. Y eso es lo que estaba sucediendo y de eso se trata Gálatas. Pablo tenazmente se oponía a este nuevo evangelio. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplí la ley, y la ley obviamente era la ley judía, pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera, ¿verdad? Y no es que no le estamos dando importancia a la ley es pasado, ¿verdad? Lo que trajo Moisés, Abraham, y lo que hablamos, ¿verdad? En ese caso, había unas tradiciones, y las tradiciones, ¿verdad?, era esa consagración con el Señor, ¿verdad? Y una de ellas, obviamente, era la circuncisión. También Pablo nos dice, sin embargo, a reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado. Y nuevamente, el Señor vino, nos enseñó formas diferentes de hacer las cosas, nos enseñó que el amor predomina por encima de todo, y nuevamente había que reeducar a la persona, ¿verdad?, y a los judíos en estos temas. Así que también pongo algunos puntos sobresalientes de este libro de Gálatas, y una de ellas es que en la carta al libro se enfoca en cómo los Gálatas instruyeron a la comunidad de gentiles a seguir y cumplir las leyes judías para ser salvados. Esto trajo caos y un agobiante malentendido que el apóstol Pablo quería resolver y traer claridad al asunto, ¿verdad? Y aquí le puse Gálatas de 11-14 para entender un poco más este punto. Así que en la 11 dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Y recuerda que este mismo Pedro
que no iba a reconocer al Señor 3 veces. Así que, ¿verdad? Pedro todavía tenía unos issues que había que corregir. Y no para aquí nada más, él hace unas cuantas más. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. En otras palabras, Pablo había ido a evangelizar, le había hablado a gentiles, que es cualquier persona que no es judía. Pero cuando venían entonces los judíos o judíos cristianos, donde sencillamente no habían abandonado, ¿verdad?, sus tradiciones y estaban simplemente amarrando con el otro. Y obviamente esto no es la primera vez que vimos esto, ¿verdad? Eso lo vimos en la primera generación de los que salieron en Éxodo, donde tuvimos que esperar una generación completa para entonces abandonar esos dioses, esas tradiciones, ¿verdad?, pasadas. Porque nuevamente el cambio es difícil, pero el cambio es necesario. Así que en este caso, entonces los demás judíos se unieron a Pedro con esa hipocresía y hasta mismo Bernabé. No Bernabé, ¿verdad?, de a quien crucificamos, el Bernabé que en ese momento era básicamente como un padre en ese caso de los apóstoles de ese momento. Así que estamos hablando de otro Bernabé que se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Hipócrita nuevamente significa que sí, soy cristiano, pero a la misma vez tengo mis tradiciones, ¿verdad?, mosaicas. Y nuevamente, uno no puede tener un pie aquí y un pie allá. El Señor es un Señor celoso, ¿verdad? Estamos o completamente aquí o no lo estamos ahí, ¿verdad? No podemos tener una verdad a 99%, porque una verdad a 99% es una mentira. Si tiene 1% que es falso, es una mentira, no es correcto. Así que no puede ser, como dice en inglés, el ish, no puede ser el ish. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Viste? Así que nuevamente estamos volviendo antes del Nuevo Testamento y antes que entonces el Señor diera a su Hijo en sacrificio por el pecado de todos nosotros. Otros versículos más señalados son donde dice aquí, Gálatas torpes, ¿quién lo ha hechizado a ustedes ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Así que nuevamente, esto es un ejemplo, ellos se estaban dejando llevar. En el 22 aquí dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El otro dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. ¿Verdad? Lo que sucede cuando nos bautizamos, ¿verdad? Dejamos de ser ese viejo yo y somos esa nueva criatura en el Señor. Ahora vamos a entrar a la lección. La lección, seguimos con el tema de Dios libera y redime. Esto en Gálatas 5, 1 a 15 y lo titulamos Libres para amar. Así que vamos a tocar los objetivos. Aquí vamos a afirmar la libertad mediante la fe en Jesucristo como medio suficiente para una vida testimonial victoriosa. Vamos a resaltar tanto en la vida personal como en la de la comunidad eclesial la primacia de la fe que obra por el amor como fundamento de carácter cristianos. Y finalmente, reafirmar el desafío que constituye el principio testimonial del Evangelio del Reino de Dios de amar al prójimo como a uno mismo. Y ese punto final, importantísimo. ¿Y por qué importantísimo? Porque si el Señor reside en mi corazón, entonces yo soy un testimonio de lo que Él es, ¿verdad? Y la forma que me comporto. Nunca llegaré a la perfección del Señor, pero aseguraré de cada día acercarme un paso más, ¿verdad?
Así que aquí Él no está pidiendo obras, pero como habíamos hablado en clase pasada, si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, entonces nuestra vida cambia, la forma que hacemos las cosas. Y eso entonces viene la obra por añadidura, ¿verdad? Así que no está requiriendo, pero normalmente si lo tenemos en nuestro corazón, nosotros cambiamos. Y no es un acto es lo que hacemos simplemente como fachada, es un hábito, es una parte de nuestra vida. En el vocabulario tenemos dos palabras. Vamos a utilizar el primero, que es yugo. En el sentido más general se refiere a un trozo de madera curva que se amarra al cuello de un animal de tiro con el propósito de tirar de una carreta o un arado, ¿verdad? Aquí, como dice en Puerto Rico, los bueyes. En el contexto neotestamentario y especialmente en la enseñanza paulina, tiene un significado teológico que va ligado a la esclavitud. Esa esclavitud es de carácter espiritual y su yugo es una representación de su dominio sobre el pueblo. Así que nuevamente, ¿de qué yugo estamos hablando aquí? La ley de los judíos, ¿verdad? Que nos mantiene una cosa que tenemos que hacer y que tenemos que seguir esos rituales para entonces estar en agrado con el Señor. A diferencia de lo que entonces Jesucristo nos viene a enseñar, donde nosotros reconocemos que murió por nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Él y lo reconocemos como nuestro Salvador. La otra palabra es gracia. La esencia, el significado fundamental de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Aun cuando nosotros actuemos en su contra, Él está por nosotros y nosotras. Y por eso es que Él nos perdona, ¿verdad? Porque si no fuera por eso, estaríamos todos en un problema gravísimo. Esa gracia de Dios ha actuado efectivamente a favor de nosotros por medio de la persona y obra de Cristo, ¿verdad? Se presenta a Jesucristo como el ejecutor de la gracia de Dios. Y finalmente, en su absoluta libertad, Dios nos alcanza con su gracia, ¿verdad? El Espíritu Santo. Así que vamos entonces a empezar con la lectura. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y nuevamente, el yugo es la ley de los judíos. Esta afirmación con la que se inicia el capítulo 5 es otro argumento teológico en el esfuerzo pastoral de Pablo por presentar un principio que fuera suficientemente persuasivo como para reencaminar la fe de los creyentes, que eran amenazados por las doctrinas judaizantes. En cierta forma, esa primera afirmación resume de forma doctrinal el propósito de la carta. Destaca que la libertad ganada mediante la fe en Jesucristo no significa libertinaje, así que tampoco es hacer lo que nos dé la gana para abrazar cualquier viento de doctrina, sino liberación del yugo de la ley. La mención del yugo es una referencia a la situación de sujeción a la esclavitud de la ley. Así que estamos claros en ese punto, ¿correcto? La segunda dice, escúcheme yo, Pablo, le digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. El rito, esa es la palabra crucial en este versículo, ¿verdad? Porque hoy en día también por razones médicas, ¿verdad? Creencia o que sencillamente recomendaciones, ¿verdad? Mi hermano, Pero aquí Pablo aclara a los creyentes que no pueden sostenerse en punto medio, tienen que optar por la libertad en Cristo o por la ley y su consecuente esclavitud. En la perspectiva de Pablo, el creyente no puede hacer ejercicio de tratar de complacer a los polos excluyentes. Nuevamente, no puedo tener un pie aquí y otro pie allá, no se puede. Asumir esa posición es excluir de la gracia que proviene de Jesucristo. Así que ya lo que era esa consagración con el Señor en el tiempo de Abraham, ya Él no lo pide, ¿verdad? En la cruz Él lo dejó todo por nosotros.
Así que es sencillamente querer continuar con ese ritual, no es seguir lo que el Señor pide de nosotros, tal y como ya nos sacrificamos animales, etc. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Insistiendo en ese aspecto, Pablo le reitera que la decisión de aceptar la circuncisión como un requisito para la salvación implica la obligación de aceptar sin excepciones todas las prescripciones de la ley. Así que si acepto uno, acepto el resto también ahí. Pero eso no es lo que el Señor está pidiendo. De Cristo, está bien, ok. No puede pasarlo. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Así que si hay que volver al pasado, es porque no hemos reconocido presente. No hemos reconocido para qué Él vino y por qué Él se dio por nosotros. En la teología paulina, primordialmente el aspecto de la gracia de Dios en Jesucristo es un eje central en lo que respecta a la realidad espiritual que orienta la vida del creyente. Por eso podemos imaginar la combinación de firmeza y tristeza que permeaban la palabra de Pablo a reprochar el desprecio que algunos creyentes hicieron de ella, anteponiendo una falsa seguridad en la ley. Y todavía se ve. Mi esposa Elisheva y yo, ¿verdad? Estuvimos en Jerusalén en marzo y conocimos cristianos, pero algunos tienen toda esa práctica también judaizante, no lo han dejado, es como el seguro de vida por si acaso, ¿verdad? Y ese por si acaso no, tú sabes, o creemos o no creemos en Él. Pero nosotros por medio del Espíritu tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basado en la fe. Pablo plantea que lo que, como Él, por medio de la intervención del Espíritu, se amparan en la esperanza de la manifestación de la justicia de Dios para el ser humano. Viven en la libertad de la fe en Jesucristo. Sabemos que el Señor nos hizo una promesa y nosotros que ponemos la fe en Él, tendremos esa salvación. Porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidado. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio de amor. En otras palabras, desde esta perspectiva, ni la circuncisión ni la incircuncisión, que significa no circuncidarse, ¿verdad?, tiene alguna relevancia en términos de la revelación con Jesucristo y su Evangelio. Lo que tiene verdadera eficacia y vigencia es la fe que obra por el amor, ¿verdad? Esto es un poco repetitivo de diferentes ángulos para que sigamos entendiendo el punto. Ustedes iban por buen camino. ¿Quién le impidió obedecer a la verdad? ¿A quién le está hablando? Sí, a ellos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó por no obedecer a la verdad? Esa alusión a la carrera no extraña en la enseñanza de Pablo. En otras palabras, lo que está hablando aquí, ¿verdad? Y lo que enfatizamos en Romanos 9:16, es básicamente ese maratón, esa carrera, es mantenerse firme hasta llegar al final, que muchas veces se desvían volviendo a hacer rituales del pasado. No fue cosa de Dios que lo ha llamado. Esa fe no es un concepto como cualquier otro, o meramente una emoción, sino una sujeción, una vinculación a la manifestación de Cristo en la vida del creyente que se expresa en el amor. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. ¿Qué significa eso? Esta expresión proverbial aparece en otro escrito paulino, y hago referencia a 1 Corintios 5:6. Disculpa. En este contexto de la situación en Galicia, lo hace para referirse a las consecuencias nefastas que pueden tener agregar algo aparentemente inofensivo a lo que ya se tiene. En otras palabras, ¿qué estamos hablando otra vez? Estamos alterando el mensaje. Estamos haciendo un cambio pequeño, pero un cambio pequeño conduce a otro cambio pequeño. Y cuando viene a ver, no tiene nada que ver con lo que el Señor nos está diciendo. A lo que apunta es la capacidad de extenderse que tiene la influencia de los judaizantes.
Para ser más contundente en su defensa del Evangelio de Jesucristo, Pablo le deja saber tanto a los creyentes confundidos como a los judaizantes que quienes se involucren en esa tergiversación de la fe participarán de las mismas consecuencias, que entiéndase que es castigo, ¿verdad? Donde no estamos siguiendo lo que el Señor pide de nosotros, donde no estamos entendiendo el sacrificio que hizo por nosotros, donde no estamos siguiendo su paso, donde entonces estamos adorando otras cosas que no tienen que ser. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo, pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. De esa manera, el fundamento testimonial y de justicia radica en una fe que actúa cimentada en el amor. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirán, ya que en este caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Así que Pablo hace contar que si todavía pensara sobre la circuncisión como lo pudo haber hecho en alguna época anterior, no había entonces una aplicación congruente sobre la persecución de la que era objeto por parte de los maestros judaizantes. Añadiendo a su argumentación, Pablo plantea que si todavía justificara la circuncisión, estaría anulando el escándalo de la cruz. Esta expresión tiene como trasfondo el hecho de que para los judaizantes y otros religiosos judíos le predicaron de Pablo sobre participar de la salvación por la fe en Cristo. Así que nuevamente, el Señor Jesucristo no pide la circuncisión. Él lo reemplaza por el amor y el sacrificio que Él hizo por nosotros en el madero. Es bueno explicar que los judíos por tradición, por costumbre, los judíos, pues tenían que circuncidarse, esa era la costumbre. Los gentiles, estamos hablando todo aquel que está fuera de los judíos. Entonces, la dinámica o la controversia es que están tratando de imponerle a todos los gentiles, a todos los que no son judíos, a que tengan que circuncidarse como el judío para poder alcanzar lo que es por gracia de Dios. Ese es el asunto. Así que nuevamente el punto que el pastor trae es una que vamos a ver en un video ahorita, donde nuevamente, sí, antes por la consagración con el Señor, en el tiempo, ¿verdad?, de Abraham, ese sí era parte de la ley. Pero nuevamente, aquí estamos viendo en la parte de los judíos y los gentiles luego, y eso fue cuando Pablo fue, y Pablo habló con ellos, pero entonces vino Pedro a imponer nuevamente los ritos pasados y diciendo que si ellos querían unirse, tenía que circuncidarse cuando eso no era correcto, y nuevamente esa postura era contra el Señor Jesucristo. Pero en eso que lo andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Así que si tanto insiste, ya sabe lo que podías hacer. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a su instinto. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Pablo reitera la invitación a no usar la libertad alcanzada en la fe en Jesucristo como una licencia para permitirse toda clase de placeres. Más bien, esa libertad tiene que traducirse en la sujeción en amor con referencia al otro y la otra, ¿verdad? Amar al prójimo como a sí mismo. Porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa dimensión de amor compartido orientado al bien común es un fruto evidente de la libertad alcanzada en la fe en Jesucristo, que no necesita de ninguna otra adición ritual. Así que enfatizamos el punto nuevamente. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Una enemistad de partido que deriva del odio, ¿verdad? Penosamente lo estamos viendo hoy en día bastante, en la cual es forzado mutuamente para herir y destruir el uno al otro. Expresiones como estas se derivan de valores de voraces bestias salvajes, ¿verdad? Es una comparación. El Evangelio es una doctrina conforme a la piedad. Esto está en 1 Timoteo 6:3,
Y está tan lejos de dar la menor semblante al pecado que nos pone la obligación más fuerte para evitar y someterla. Vamos a ver este video, ¿verdad? Dicen que una foto dice 1000 palabras, pues este video dice como 10,000. Y si no alcanza tiempo, vamos a tener un segundo video, ¿verdad? Donde podemos llevar más claro el punto y lo que el pastor añadió, ¿verdad? A la clase bíblica. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego les dice que este evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías. Y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos.
Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Resumen, la situación que el apóstol Pablo enfrentaba en su disputa teológica con los judaizantes apuntaba a la nulidad e ineficiencia espiritual de una doctrina que no tenían como referente darle verdadera vigencia a los principios de amor y justicia inherentes en el Evangelio de Jesucristo. La situación que enfrenta Pablo no es tan distante en sus aplicaciones de muchas de tendencias que advertimos especialmente en el contexto evangélico contemporáneo, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo hoy. Observamos con marcada preocupación la posición de los medios de comunicación electrónicos, ¿verdad? Y mire, bien rapidito, donde tomamos trazas, pedazos de la palabra, y nosotros, los bautistas, ¿verdad? Creemos que toda la palabra, ¿verdad? Solamente está en la Biblia. Ahí está todo. No necesitamos nada de otro lado ahí. En adición a esto, nosotros escuchamos todos los días, ¿verdad? Y es por eso la Biblia hay que leerlo completo. Porque hay personas que toman, ¿verdad? Que si la parte de vino, que si esto, que si aquello. Y verdaderamente lo sacamos de contexto. Así que nuevamente esa es la importancia, ¿verdad? Y podemos dar otra clase de eso y no lo voy a hacer en este momento dado. Pero la Biblia hay que entenderlo en su totalidad. Porque si no lo hacemos, verdaderamente estamos entonces saliendo de lo que el Señor pide de nosotros. Gálatas es un libro el cual vemos un lado diferente de Pablo. Él ha sido desafiado, presionado y cuando escribió esta carta está enojado. ¿Por qué está tan enojado? Pablo escribió esta carta al final de su primer viaje misionero, en donde su enfoque principal fue el sur de Galacia. Por casi 2 años viajó en esta área, en donde proclamó las buenas nuevas de Jesús, plantó iglesias y vivió el poder del Espíritu Santo. Este viaje misionero marcó el principio de una transición grande de la iglesia. Por primera vez, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús. Pero a pesar de su éxito, Pablo enfrentó persecución, incluyendo un momento en el que fue apedrado públicamente. Hasta pensaron que estaba muerto. Pero esa no era la razón por la que Pablo estaba enojado. Estaba enojado porque un grupo de falsos maestros que fueron después de él arruinaron el arduo trabajo que había hecho. Estaban desviando a las iglesias de la región de Galacia. Entonces, ¿quién eran estos falsos maestros y qué estaban enseñando? Para comprender mejor la situación, echemos un vistazo a la relación estrecha y compleja entre el cristianismo y el judaísmo y su perspectiva de los que conocemos como gentiles. En el siglo I, el judaísmo veía a los gentiles como impuros y el contacto con ellos era inaceptable. Por esta razón, los judíos mantenían distancia con ellos para no contaminarse. Sin embargo, había un camino para los gentiles que reconocían al Dios de Israel y querían adorarlo, pero no era fácil. Estos gentiles tenían que convertirse completamente al estilo de vida judío. ¿Qué significaba esto? Ellos necesitaban primero ser bautizados, después los hombres tenían que circuncidarse y después tenían que seguir las leyes de Moisés, especialmente las leyes de comida y festivales. Estos requerimientos eran demasiado para muchos gentiles, por lo que muy pocos se convertían al judaísmo. Algunos gentiles tomaban un atajo, reconocían al Dios de Israel, eran bautizados, pero no se circuncidaban. Estos gentiles eran llamados temerosos de Dios, y aunque iban a las sinagogas y eran simpatizantes de los judíos, desde la perspectiva judía, ellos seguían siendo impuros. Todo eso cambió con Jesús. Después de su muerte y resurrección, los discípulos de Jesús fueron empoderados por el Espíritu Santo para proclamar su mensaje con valentía a toda persona a su alrededor. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías y el Salvador prometido de Israel, y Él era a quien todo el Antiguo Testamento señalaba. Jesús los liberó de la carga de seguir los sacrificios y las obras ceremoniales de la ley y del Antiguo Testamento. Lo único requerido para reconciliarse con Dios era la fe en Jesús. Los primeros cristianos eran judíos y solo pensaron en proclamar las buenas noticias de su Mesías con otros judíos. Después de todo, ellos estaban esperando su Mesías desde mucho tiempo atrás. A través de la predicación de las buenas noticias acerca de Jesús,
muchos judíos se convencieron que Jesús era el Mesías y se hicieron cristianos. Desafortunadamente, la mayoría de los judíos se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. Ellos prefirieron seguir sus tradiciones y leyes y no convertirse en seguidores de Jesús. Con todo esto, las cosas entre los judíos y gentiles se pusieron tensas, pero hubo algo aún más grandioso. Dios llamó a los cristianos a hacer algo de valentía y en contra de la cultura, llevar las buenas noticias de Jesús a los gentiles. Así como ellos se levantaron en fe y obediencia, muchos gentiles se hicieron seguidores de Jesús y se unieron a la comunidad de creyentes. Al paso del tiempo, muchos creyeron que los gentiles sobrepasaron el número de los judíos creyentes en la iglesia. Mientras más gentiles se hacían cristianos, algunos judíos cristianos se enojaban. Incluso, después de convertirse en seguidores de Cristo, ellos mantenían la tradición de alejarse de los gentiles. Pero, ¿deberían simplemente aceptarlos? ¿Qué pensaría el resto de la comunidad judía? Ellos temían ser rechazados o perseguidos por ser amables con los gentiles. ¿Y entonces qué hicieron? Por temor, ellos comprometieron el mensaje del Evangelio. Ellos decidieron que la fe en Jesús solamente no era suficiente para tener una buena relación con Dios. Ellos enseñaban que la justicia delante de Dios era ganada a través de la fe en Jesús, más hacer las obras de la ley. Exigían a los gentiles que querían convertirse en seguidores de Jesús a pasar por las leyes de conversión de los judíos. En otras palabras, los gentiles debían convertirse al judaísmo primero para poder ser seguidores de Jesús. Por esta razón, estos falsos maestros eran llamados los partidarios de la circuncisión o judaizantes. Entonces, ¿qué hicieron los judaizantes? Pues que Pablo plantaba una iglesia e iba a la siguiente ciudad, ellos llegaban y desacreditaban a Pablo. Afirmaban que no era un verdadero apóstol, que era un falso maestro que enseñaba un evangelio incompleto. Le acusaban de proclamar un evangelio fácil para los gentiles con el fin de tener muchos conversos y los dejaba como temerosos de Dios, impíos. Los judaizantes entonces enseñaban a esta nueva iglesia lo que ellos llamaban el mensaje del verdadero evangelio, lo que Pablo no les dijo. Ellos tenían una influencia muy fuerte en algunas de las primeras iglesias, convirtiendo a los nuevos cristianos en lo que el apóstol Pablo llamó un evangelio diferente. Entonces, ¿por qué Pablo está tan enojado? Porque Jesús ha dado el regalo más grande en el mundo a los habitantes de Galacia. Fueron justificados por la fe en él y ellos estaban despreciándolo. Ellos estaban tratando de ganar su favor con frutos inútiles, en lugar de aceptar el único camino a la salvación. Ahora que conoces un poco del contexto histórico y cómo los judaizantes estaban comprometiendo el mensaje del Evangelio, ¿cómo te ayuda a saber todo esto al leer el libro de Gálatas? ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los Gálatas y cómo lo vivimos hoy? Cuando aprendemos verdaderamente a permanecer firmes en nuestra fe y caminamos en la libertad que Dios tiene para nosotros. Esto es el efecto Gálatas. Señor y Dios de la vida, ayúdanos a ser en pensamiento y acción buenos mayordomos de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que podamos asimilar los cambios inherentes de nuestra realidad sociocultural sin menoscabar los contenidos y reclamos que nos plantea el Evangelio de Jesucristo. Permite que nuestra expresión más refinada de la libertad en Cristo sea la manera en la que hacemos del amor el vínculo esencial con nuestro prójimo. Permítenos ser libres para amar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios lo bendiga a todos.